Como dijo el pastor, hoy vamos a hablar de los principios fundamentales de la Reforma Protestante que transformó el mundo. Y le voy a pedir a este caballero que me ayude a repartir unas hojitas para que traje 15 hojas. Tal vez si reparte uno por familia alcanzaría para toda la familia. Esta hoja contiene los principales postulados de la Reforma Protestante que transformó el mundo. Vamos a, primero, antes de desarrollarlos, aunque sea sucintamente, vamos a referirnos. Le di el que no era. ¿Le dio el mensaje? Sí, le di el mensaje. Sí. No ve, le di el mensaje. Ve si estoy nervioso. No se termina uno de acostumbrar, ¿verdad? Siempre que va a hablar la palabra del Señor, está uno nerviosillo. Eso nos pasa a todos, ¿no? Mi primer sermón público, hermano, y se me fue el bosquejo, pero yo el viento. Decía, ¿dónde hasta el caballo? Ya después aprendí que llevaba un clip para pensarlo en el texto. Los iba a confundir más, ¿verdad? Hermanos, la revolución protestante estalló en Sajonia, en Alemania, un estado de alemán que formaba parte en ese entonces del Sacro Imperio Romano. Y el personaje principal de la Reforma Protestante fue Martín Lutero. Un escritor dijo acerca de Martín Lutero lo siguiente: Lutero es uno de los pocos hombres de quienes se puede decir que la historia del mundo ha sido transformada o cambiada por su obra. Otro autor, en este caso Hegel, dijo que mientras el resto del mundo, refiriéndose a esa época, mientras el resto del mundo salía en busca de riquezas en las Américas y en las Indias, un sencillo monje alemán, rechazando las formas vacías y las cosas sin sentido, estaba buscando al que los discípulos una vez buscaban en un sepulcro de piedra, o sea, a Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, el próximo 31 de octubre de este año, o sea, ¿cuándo sería? El martes próximo, se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, monje agustino, clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, en la que atacó las indulgencias y esbozó su doctrina sobre la salvación solo por la fe, marcando así el inicio de la Reforma Protestante. Quizás aquí es bueno saber que antes de Lutero hubo otros personajes que intentaron poner en vigencia la palabra de Dios, pero el sistema imperante en la Edad Media acabó con ellos, acabaron crucificados, acabaron muertos, acabaron en la hoguera. Sin embargo, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó esas 95 tesis que no contienen toda la teología de la Reforma Protestante, sino principalmente
repito, los argumentos contra la teología sacramental, que permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Esa práctica de vender indulgencias se consideraba como un abuso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero católico. Principalmente el clero católico lo hacía con el propósito de conseguir dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo cual era un verdadero engaño a los creyentes, porque estaban usando la salvación para conseguir dinero. Para Lutero, la venta de indulgencias era un negocio muy repugnante para él. Por esa razón se dedicó a predicar en contra de esa práctica y preparó un documento con 95 tesis en las que expuso los errores y los abusos de esa práctica. Las 95 tesis se difundieron rápidamente en toda Alemania gracias a la invención en ese momento, en esa época, de la imprenta. Y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban la reforma de la Iglesia Católica. Hablemos un poquito más de Lutero, creo que vale la pena. Lutero era un hombre que temía terriblemente la muerte. Su principal preocupación era la salvación de su alma. Esta preocupación que él tenía por la salvación se constituyó para él en una verdadera crisis, al extremo que en una oportunidad cayó un rayo cerca de él, al extremo que lo arrojó al suelo. Tal fue el golpe, el espanto de ese rayo. Y en ese instante él clamó: ayúdame, Santa Ana, y me haré monje. Más tarde Lutero ingresa al convento porque él creía en realidad que haciéndose monje podía asegurarse mejor la salvación. Había en él dos cosas que le provocaban una gran preocupación. Primero, tenía un hondo sentido de su pecaminosidad. Él era consciente de su pecaminosidad e indignidad, a pesar de que él no llevaba una vida disoluta. Era bastante correcto en su vida. Y en segundo lugar, le preocupaba, o más bien tenía un concepto muy vivo de la justicia absoluta de Dios. Su gran problema era, en esto consistía en síntesis su gran problema: ¿cómo podría propiciar y satisfacer a Dios, a este Dios de ira y de fuego consumidor? Ese era lo que le provocaba a él su gran preocupación. Lutero procuraba obtener la salvación por méritos propios, y este es muy importante, esta palabra, por méritos propios, tal y como se creía en esa época. Por ejemplo, ayunaba, pasaba las noches en vigilia, se mortificaba y se castigaba. Hacía los trabajos más humildes para subyugar su orgullo, y en cada una, de las 7 horas al día que oraba, rezaba por lo menos en cada oportunidad 25 Padres Nuestros y Ave Marías. Era un gran devoto de la Virgen, y en el monasterio donde se hizo cura se le tenía como un modelo de santidad. Aún así no encontró la paz y el reposo que buscaba para su alma. Mientras más avanzaba en la piedad externa, más pesada se le volvía a él el pecado internamente, porque su conciencia era muy sensible, veía el pecado por todo lado, aún en las cosas más triviales, al extremo que se confesaba constantemente hasta cansar y disgustar a los confesores. O sea, ya viene otra vez a confesarse. Le preocupaba la verdadera constricción, o sea, el arrepentimiento en su corazón y de su amor para con su Dios y sus prójimos. Pues
¿Cómo podría amar al Dios que le había formado? Al extremo que él, se puede decir que él sintió lo mismo que Pablo sintió cuando Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se sabe cuánto tiempo duró esta terrible lucha interior de Lutero, pero cuando fue enviado a la Universidad de Wittenberg como asistente del profesor de teología, este profesor de teología tomó un interés especial por él y que se constituyó en su verdadero padre espiritual. Este profesor logró que Lutero quitara la vista en sus pecados y la pusiera en los méritos de Cristo. Logró quitar de Lutero la vista en la ley y que la pusiera en la cruz de Cristo. Logró a que él no continuara la salvación por las obras, sino por la fe en Cristo. Y también le enseñó que el verdadero arrepentimiento no consiste en penitencias y en castigos autoimpuestos, sino más bien en un cambio de corazón que procede de la contemplación del sacrificio de Cristo Jesús. En otras palabras, a base de dura experiencia, Lutero aprendió que por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de Dios. Y para Lutero fue un gran consuelo descubrir que el justo por la fe vivirá. Ya en el año 1517, o sea, hace 500 años, ya él tenía las siguientes convicciones evangélicas: la justificación por la fe, el sacerdocio universal, o sea que cada cristiano, cada uno de nosotros tenemos acceso directo a Dios. Tenía claro la autoridad final de las Escrituras. También que las Escrituras se interpretan con la ayuda del Espíritu Santo. Que la esencia de Dios es amor. Y que se puede podemos gozarnos de la certeza de nuestra salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar de que él cambió sus convicciones, todavía no pensaba él separarse de la Iglesia de Roma. Todavía seguía creyendo en el papado y en la jerarquía eclesiástica, creía en la infalibilidad de la Iglesia y consideraba herejes, miserables a quienes habían renunciado a la Iglesia. O sea, también creía en la transustanciación y en la intercesión de los santos. Ahora bien, conociendo esa gran transformación de Lutero, el Papa, para recoger todavía más fondos, envió a uno de sus emisarios a Alemania a vender indulgencias. Incluso se imprimían en un billetito y usted compraba esas indulgencias. Con esas indulgencias usted pagaba sus pecados e incluso esas indulgencias eran válidas para las personas incluso que habían fallecido. O sea, usted podía sacar del purgatorio las almas que se encontraban ahí por miles de años. En esa oportunidad, y en esas 95 tesis que clavó en la catedral de Wittenberg, fundamentó los siguientes postulados o principios o postulados que les han sido repartidos también a ustedes para que ustedes me puedan seguir y aprovechar mejor la enseñanza. El primer postulado que Lutero presenta es sola escritura, o sea, solo la escritura, solo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Y esto está fundamentado en Gálatas 1:6-10, en Primera de Timoteo 3:16, en Segunda de Pedro 1:3. Hablemos un poquito de este principio, de la sola escritura.
Para comprender este principio de la sola escritura es necesario tener presente un aspecto muy importante, el concepto que Roma tenía de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica, oiga, el principio de la sucesión apostólica, la Iglesia Católica en ese entonces y aún hoy en día, creen que los 12 apóstoles encabezados por Pedro pasaron su autoridad a los que le sucedieron, quienes a su vez delegaron también su autoridad apostólica al clero católico, y así sucesivamente a través de los siglos hasta el día de hoy. En consecuencia, por la sucesión apostólica, la Iglesia Católica reclama que posee la facultad para interpretar las Escrituras y para establecer la doctrina, así como tener un líder supremo en el Papa, quien, óigase bien, es infalible cuando habla ex cátedra, o sea, cuando lo hace en su condición de sumo pontífice, cuando el único sumo pontífice, y eso está muy bien en Hebreos, es nuestro Señor Jesucristo. Y es importante mencionar lo siguiente: pontífice quiere decir puente, o sea, el puente entre los hombres y Dios, y entre Dios y los hombres, es ¿quién? Jesucristo. Bien, ellos creen que el sumo pontífice, el Papa, es el puente entre los hombres y Dios. Bien, para ellos, de acuerdo con la sucesión apostólica, cuando el Papa habla así, bajo su condición de sumo pontífice, cuando lo hace en ejercicio de su oficio como pastor y maestro de todos los cristianos, entonces, de acuerdo con esa postura católica romana, cuando sus enseñanzas y tradiciones provienen de los papas, óigase bien, según ellos, estas son tan infalibles, cuando el Papa habla de cátedra como sumo pontífice, sus palabras son tan infalibles y tan autoritarias como las mismas Escrituras. Imagínense. Por eso, en una ocasión que lo confrontaron a Lutero en la ciudad de Worms en 1521, él dijo lo siguiente: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si se me demuestra por las Escrituras y con razones claras, ya que no acepto la autoridad de los papas y de los concilios, pues ellos se contradicen, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque a él se le pedía que se retractara de nada, porque ir contra la conciencia es tan peligroso como estar errado. Que Dios me ayude. Así terminan sus palabras. En otras palabras, la Reforma Protestante colocó la palabra de Dios, la Escritura, como la máxima autoridad normativa por encima de papas y de concilios y de todo otra pretensión. Eso implicó a su vez la interpretación seria y crítica de las Escrituras, partiendo de los textos originales, transformando conceptos como gracia, fe y arrepentimiento, e impulsó la predicación expositiva para aclarar y aplicar los conceptos sagrados. El segundo gran principio de la Reforma Protestante es solus Christus, o sea, solo Cristo. Solo por la obra de Cristo hay salvación. La salvación se encuentra en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Y esto tiene fundamento en Hechos 4:12, que dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Esto se refiere a que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo en esta vida, y recuerdo la última exposición que tuve el privilegio de hablarles a ustedes, hay dos caminos en la vida religiosa. Uno es el camino ancho de las obras. Si usted es capaz de cumplir la ley, usted puede llegar y entrar al cielo. Pero ¿quién es capaz de cumplir la ley? O sea, las obras. El camino ancho de las obras que conduce en realidad a la muerte, y el camino estrecho de la fe en Jesús,
que conduce a la vida eterna. Por eso Mateo 7, 13 al 14, no vayamos para poder avanzar. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto está en Mateo 7, 13 y 14. Tanto la puerta estrecha como la ancha se ofrecen como vidas para llegar al reino de Dios, y la humanidad debe elegir entre esas dos vías. Y la puerta estrecha es la fe únicamente en Jesucristo, y representa la verdadera salvación según lo dispuesto por Dios, que conduce a la vida eterna. La puerta ancha representa a todas las religiones por oudas y a la autojustificación, vía o camino que termina en el infierno. Vale la pena al respecto leerles, aunque sea brevemente, Juan 7 y 8. Dice así: volvió pues Jesús a decirle: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En otras palabras, Jesús es el único camino al Padre. Con esto Jesús afirma que Él es el único medio de acercarse al Padre y de disfrutar de la salvación prometida por Él. Jesús mismo nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso, en este versículo queda claro que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. No existen muchos caminos, sino un solo camino para llegar a Dios, y ese camino es Jesucristo. El tercer fundamento de la Reforma Protestante es solo gracia, solo por gracia. La salvación es solo por la gracia de Dios. La salvación es un don, es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basado más bien en los méritos de Cristo, que Cristo alcanzó por su vida, por su muerte y su resurrección. Eso está muy claro en Efesios 2:8. Como se ha dicho repetidas veces, las dos palabras más importantes para la teología son gracia y gratitud. De ahí, por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg comienza formulando las tres cosas más importantes que el niño debe saber, y estas son, y estoy copiando textualmente: cuán grande es mi pecado, hay que tenerlo presente; cuán grande es la gracia de Dios; y cuán grande debe ser mi gratitud a Dios. En verdad, hermanos, la Reforma transformó la idea tradicional de la Iglesia romana acerca de la gracia de Dios como una fuerza moral impartida en el bautismo. Ustedes saben que la salvación para ellos lo tienen en el momento en que usted se bautiza, aunque sea un bebé de 8 días. Y esa gracia que supuestamente se imparte por el bautismo, la Reforma, basado en la Escritura, lo determinó que es un concepto personal del amor de Dios, con que Dios nos acepta sin méritos alguno, sin ningún mérito de nuestra parte. Es por gracia. Y le dio un lugar, la Reforma le dio un lugar central en su teología de la gracia y la fe personal. Por esa misma gracia, pero cuando usted tiene la salvación por gracia, por fe en la gracia de Dios, la fe es el medio por el cual alcanzamos la gracia. La gracia es el favor inmerecido que Dios nos da, y la alcanzamos por medio de la fe. Y recordemos la última vez que estuvimos por acá, que hablamos de la contradicción, la aparente contradicción entre Pablo y Santiago.
sobre las obras. En realidad, si usted tiene fe, llegamos a la conclusión que si usted tiene fe, va a dar frutos de justicia. Usted va a demostrar su fe. Si digo que yo tengo fe, pero sigo siendo igual, usted no está dando ningún fruto. Usted demuestra su fe, no que los frutos los salvan. Es la gracia de Dios que usted alcanza por medio de la fe, pero si usted tiene fe, usted tiene que dar frutos de justicia. Eso está muy bien en Efesios 2, 8 al 10. Martín Lutero les hablaba antes que él vivía congojado de cómo presentarse ante la presencia de Dios. Y él pudo experimentar la paz espiritual cuando comprendió, hermanos, que la justificación es un don divino, es un regalo de Dios sin mérito alguno de parte del hombre, aunque la fe, repito, es el medio a la fe que en la gracia de Dios deben seguir las buenas obras. No para alcanzar la gracia de Dios, sino más bien como una manifestación de la gratitud de Dios. O sea, las obras son una manifestación de la gratitud de Dios, que Dios nos ha dado de la salvación. Una de las principales diferencias teológicas que planteó Lutero es la de que la gracia proviene directamente del amor de Dios y que solo la fe es el instrumento de salvación, no las obras humanas, aunque, repito, usted demuestra su fe a través de esas obras de misericordia. Esta posición de Lutero incidía directamente en contra de la práctica de las indulgencias que hablábamos anteriormente. Usted podía obtener su salvación depositando dinero, incluso los que estaban en el sacerdocio. Recuerdo haber leído en una ocasión que el enviado por el Vaticano a Alemania a recoger fondos para construir el Vaticano, antes no existían los billetes que tenemos ahora, eran monedas de oro y demás. Entonces ponía el saco y decía: mire, hermano, cuando ustedes lanzan la moneda y suena la moneda donde cae el saco, en ese instante sale la alma del purgatorio. Una de las principales diferencias teológicas que planteó Lutero es la gracia. Decía que proviene directamente del amor de Dios y que solo la fe es el instrumento de salvación, no las obras humanas. Esto iba, repito, en contra de las indulgencias, cuya adquisición permitía y permite todavía, y lo más increíble es que todavía se da, permite todavía entre los católicos la remisión, la supuesta remisión de los pecados. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, no estoy inventándolo, lo vi en el periódico, pero ahora, cuando se cumplió el 2 de agosto, son miles de personas que viajan. Yo lo hice cuando era estudiante, aunque íbamos en otro plan. Mejor no les cuento mejor no les cuento porque la gente nos decía: muchachos, calmados, perdón. Bueno, en el 2 de agosto, si usted pasaba por una de las puertas de la basílica, usted obtenía una indulgencia plenaria, o sea, la salvación forever. Imagínense, todavía aún hoy en día para seguimos. pasar por esa puerta había que dar plata. Por supuesto. Perdón, mi hermano, Sí. es lo mismo que se hace. Hoy en día no ponen un saco para que echen las monedas por las almas del purgatorio, pero hay que